primer año de Medicina General y Familiar de la residencia del Hospital Señor del Milagro. Estoy rotando por el área salud del adulto y en el día de hoy preparé un ateneo en relación a las complicaciones crónicas cardíacas de la enfermedad de Chagas. La bibliografía que utilicé para realizar este ateneo es la siguiente, que va a quedar disponible para que la consulten quien desee profundizar más en relación al tema. Y el objetivo general, digamos, que me propuse fue profundizar en conocimientos en relación a la fisiopatología y al cuadro clínico de la cardiopatía crónica por enfermedad de Chagas y repasar el abordaje inicial y de seguimiento en primer nivel de atención. Para ello distribuí los contenidos en la introducción, sobre todo en relación a generalidades de la enfermedad de Chagas, epidemiología a nivel mundial, nacional y a nivel local, el cuadro clínico en relación a las complicaciones crónicas, cómo realizar el diagnóstico, la evaluación general que se va a realizar al paciente, sobre todo en relación a los estudios complementarios que se solicitan, y el tratamiento. Bien, como introducción y a modo general, ¿qué es la enfermedad de Chagas? En sí es una zoonosis que es producida por un protozoo, que es el Trypanosoma cruzi. La principal forma de transmisión es la vectorial, que es transmitida por la vinchuca, ¿sí? Que se llama triatromio y que, bueno, tiene, según la región, distintos nombres que se le van a dar, pero existen otras vías de transmisión que son menos frecuentes, pero que también existen, que son la sanguínea, la vertical, por trasplante, y una que es oral o fecal oral, que no está, digamos, reconocida todavía en Argentina, pero que existe, que es básicamente por la contaminación de alimentos con heces de la vinchuga contaminada. Bien, en relación al ciclo del Trypanosoma cruzi, lo que hace la vinchuca es picar la piel para alimentarse de la sangre y en el sitio donde pica es que deja la materia fecal. Si esa materia fecal está contaminada, lo que va a hacer es el Trypanosoma ingresar al organismo en una forma que se llama tricomastigota, que es la que tiene el flagelo, y dentro del organismo lo que hace es dejar el flagelo, se convierte en su otra forma, que es la mastigota, entonces se reproduce a nivel de piel y mucosas. Una vez que se reproduce, vuelve, digamos, a incorporar el flagelo, o sea, la forma tricomastogota, rompe la célula y va a ingresar al torrente sanguíneo para, digamos, para infectar distintos órganos y tejidos. La característica, digamos, actual del parásito es que inicialmente era endémica, es decir, que solo contaminaba a algunas poblaciones determinadas en un determinado momento, y actualmente, digamos, por modificaciones del hombre, que generan modificaciones climáticas, de ecosistemas, se transformó en una antropozoonosis, es decir, que además de infectar, por ejemplo, los humanos, también se infectan los animales, y hay transmisión no solo por la vinchuca, sino que también por animales. Bueno, en relación a la epidemiología, a nivel mundial hay aproximadamente 10 millones de personas que están infectadas y aproximadamente más de 25 millones de personas que tienen riesgo de adquirir la infección. En relación a lo que es América, en América Latina hay 21 países que digamos, presentan la infección en relación a lo que es América del Norte y el sur de Estados Unidos. Y la característica también que se puede observar en la actualidad es que por las migraciones que hubo de, digamos, residentes de América, América Latina sobre todo, hacia otros países, que en general no eran endémicos de Chagas, se produjo ahora, digamos, que estos países presenten casos de infecciones por Chagas, ¿sí? Sobre todo lo que es la parte de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. En relación a Argentina, para el año 2009 había aproximadamente 2 millones de personas con la infección, y lo que existe sí son zonas de riesgo de contagio y que van a depender de la presencia o no en realidad del vector. Entonces tenemos provincias de alto riesgo, como son Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, nuestra provincia de Salta, Mendoza y San Juan, provincias que tienen riesgo mediano, como son Córdoba, Tucumán, San Luis, Catamarca, Santa Fe, Corrientes y Misiones, provincias que tienen bajo riesgo de contagio, como son Jujuy, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Entre Ríos, y provincias que no tienen riesgo, como Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En relación a la provincia de Salta,
para los años 2022 y 2023 existían entre 30 a 35.000 personas con infección por Chagas y de los cuales 6.000 presentaban enfermedad crónica. Y los departamentos que son considerados endémicos para Chagas son San Martín, Rivadavia, Anta, Metán, Rosario de la Frontera, San Carlos y Cafayate. Bien, para el año 2023, en relación a lo que es análisis vectorial por departamento, se detectaron 77 casos nuevos de Chagas que están acá distribuidos en esta tabla. Y bueno, en relación a lo que es complicaciones crónicas, se considera que entre un 20 y un 30% del 100% de pacientes infectados van a desarrollar alteraciones cardíacas. Del 100%, un 10% manifestará la forma digestiva. O sea, en Argentina en realidad lo más frecuente es la enfermedad cardíaca. En lo que es Brasil es más frecuente lo que es a nivel digestivo. Y, digamos, de la forma digestiva puede ser solo digestiva o puede ser también mixta con las alteraciones cardíacas. Y menos del 5% pueden llegar a generar complicaciones neurológicas. Bien, en relación al cuadro clínico, sí, sobre todo haciendo hincapié en lo que son las manifestaciones cardíacas, en sí lo que genera la enfermedad por Chagas es una miocardiopatía crónica en una forma que es inflamatoria, o sea, una miocardiopatía dilatada inflamatoria, que lo que va a llevar es a fibrosis cardíaca y deterioro progresivo de la función contráctil, sobre todo a nivel ventricular. En relación a lo que es la patogenia, lo que se va a generar es una despoblación neuronal, que va a ser por la acción principal del parásito sobre el tejido cardíaco, por fenómenos autonómicos que van a contribuir y además por alteración de la microvasculatura. Que entonces, como consecuencia de esto, va a llevar a arritmias malignas, muerte súbita y alteración de la microcirculación coronaria. Entonces, en relación a los síntomas más frecuentes que se pueden presentar en estos pacientes, son la disnea de esfuerzo, las palpitaciones, el mareo, el síncope, dolor torácico, fatiga y la presencia de edema. Entonces, como resumiendo, se puede manifestar con 3 síndromes que van a ser de insuficiencia cardíaca, de arritmias o de tromboembolismo, ya sea sistémico o a nivel pulmonar. Entonces, retomando lo que yo decía previamente de las alteraciones en lo que es relación a la patogenia, de por qué se producen, se va a manifestar con alteraciones fibrosantes, sobre todo en lo que es región posterior inferior y apical de ventrículo izquierdo, en nodo sinusal y en el sistema de conducción por debajo de las de His, generando afecciones de la contractilidad, en lo que es la formación de aneurismas, y lo más frecuente es la detección de aneurismas apicales. Lo que decíamos antes, esta despoblación neuronal va a llevar a un potencial arritmogénico, sobre todo arritmias ventriculares y bradiarritmias, el aumento de los fenómenos tromboembólicos y la manifestación por ahí de lo que es dolor precordial de características atípicas que se producen por esta alteración en la microcirculación, digamos, cardíaca. Bien, en sí, tener en cuenta que desde la primoinfección aproximadamente va a tardar entre 20 a 30 años en el caso de que se expresen las alteraciones cardíacas, pero hay entre un 5 y un 10% de los infectados que pueden generar durante la fase aguda una miocardiopatía de progresión rápida hacia una forma grave. Bien, en relación al diagnóstico, en relación a lo que es el diagnóstico de Chagas en sí, tenemos 2 formas distintas, si es en fase aguda o en fase crónica. En fase aguda lo que vamos a hacer es buscar el parásito. Entonces, los métodos que se utilizan son gota gruesa, la tinción por Gienza, que sería con el microstrut o microhematocrito, y la PCR. Y ya en fase aguda, en fase crónica o fase intermedia, sí, lo que se puede pedir, que es, digamos, para detección de anticuerpos, va a ser la inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta, Western blot o ELISA. Como hay riesgo de reacción cruzada, sí se necesitan por lo menos 2 pruebas serológicas positivas diferentes para poder realizar el diagnóstico.
Bien, y una vez, digamos, que ya el paciente le hacemos, digamos, la confirmación de que tiene la infección, sí vamos a ir a buscar en la evaluación general la presencia de la patología crónica. Entonces, es clave, digamos, la anamnesis para detectar la presencia de síntomas que puedan a nosotros indicarnos que el paciente está con una cardiopatía. Entonces, en relación a los signos y síntomas más frecuentes, tenemos los secundarios a arritmia. El paciente entonces nos va a comentar la presencia de palpitaciones, síncope, presíncope, lipotimia, muerte súbita. En relación al cuadro de insuficiencia cardíaca, disnea de esfuerzo, dolor en el hipocondrio derecho, sobre todo en relación a lo que es congestión hepática, ortopnea o disnea paroxística nocturna en caso de congestión pulmonar. En relación a, digamos, manifestaciones secundarias a fenómenos tromboembólicos, sobre todo, bueno, buscar presencia de embolias pulmonares, sistémicas y ACV, y en relación a alteración de la microvasculatura, como decíamos, que se puede manifestar como un dolor anginoso de características atípicas. En relación al examen físico, buscar entonces, obviamente vamos a realizar un examen físico general, pero haciendo mayor hincapié a nivel cardiovascular. Entonces sí vamos a ir a buscar soplos de disfunción valvular o secundarios a dilatación de cavidades, los signos de congestión, como decíamos antes, la incurgitación yugular, hepatoyugular, hepatomegalia, además periféricos, signos de hipoperfusión periférica, bueno, sudoración, taquicardia, bradicardia, alteración, digamos, de pulsos periféricos, y también en estadios avanzados el paciente se puede presentar con caquexia. Bien, dentro de los complementarios que vamos a solicitar, tenemos el electrocardiograma. En sí, por ahí la alteración electrocardiográfica que con mayor frecuencia se suele asociar a la enfermedad por Chagas es el bloqueo de rama derecha, que puede estar o no asociado con el bloqueo de rama izquierda, pero que no es la única alteración del electrocardiograma que podemos encontrar, sino que es importante tener en cuenta que en cualquier paciente dentro de nuestro contexto epidemiológico que venga con alteración en el electrocardiograma, es importante sospechar. Dentro de las otras alteraciones que puede haber en el electrocardiograma, tenemos extrasístoles ventriculares, que pueden estar aisladas o pueden ser repetitivas, alteraciones primarias de la repolarización, que pueden simular una cardiopatía isquémica, las zonas eléctricamente inactivas que se van a expresar con las ondas Q patológicas, los bloqueos auriculoventriculares y con menor frecuencia el bloqueo de rama izquierda, la disfunción sinusal, las taquiarritmias supraventriculares, sobre todo la fibrilación auricular. Y aquí hay un electro que es el más frecuente, que es el bloqueo de rama derecha, donde, bueno, podemos ver primero la presencia de las RSR', que es característico, tener en cuenta que el QRS va a ser un QRS ancho y que también va a tener, digamos, como alterados en B1 y en B2 la alteración, digamos, de la polaridad de las T van a estar negativas. Y en relación a lo que es el hemibloqueo de rama derecha, lo vamos a ver con raíces profundas en D2 y en D3, que van a progresar, digamos, en profundidad. O sea, van a ser profundas en D2 y más profundas en D3. Es importante tener en cuenta que en un paciente con infección por Chagas, que tenga un electrocardiograma normal, sí se va a excluir la disfunción moderada o grave con un valor predictivo negativo que va a ser cercano al 100%. Bien, en relación a lo que es la radiografía de tórax, en sí va a ser más que nada para detectar cardiomegalia o, digamos, signos de insuficiencia cardíaca, ya sean signos congestivos. En sí tiene baja sensibilidad, pero sí se realiza igual la radiografía de tórax. Y en relación al ecocardiograma, es más que nada para la valoración de la función ventricular. Entonces sí está indicado realizar en todo paciente que se le haga el diagnóstico de enfermedad de Chagas. De los hallazgos que vamos a encontrar, como decíamos al inicio, van a ser alteraciones segmentarias de la contractilidad del miocardio, sobre todo, como decíamos, en pared posterior inferior y en ápex de ventrículo izquierdo, los aneurismas de ápex, que son los más frecuentes, hipo o acinesia de pared posterior inferior, afección de la porción basal del septo anterior con acinesia y puede llegar a haber también formación de aneurismas subaórticas, la presencia de la miocardiopatía dilatada, que es, digamos, lo característico, y la dilatación y la disfunción del ventrículo derecho.
Sí tener en cuenta que una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, un aumento del diámetro telesistólico y un patrón restrictivo del flujo mitral sí son predictores de mal pronóstico. Bien, y como un resumen, digamos, de lo que es la evaluación inicial, hacer hincapié en lo que es el anamnesis, examen físico, como grupos de estudio mínimos, entonces, como decíamos al principio, electrocardiograma, el ecocardiograma y la radiografía de tórax, y ahí se va a determinar si el paciente tiene síntomas, pero no tiene hallazgos compatibles, entonces vamos a estar hablando de un Chagas crónico que no tiene patología demostrada, tiene hallazgos compatibles y puede o no tener cardiopatía, vamos a hablar de un Chagas crónico con cardiopatía demostrada, y en pacientes que tienen sintomatología, pero que no tienen al examen, por lo menos el examen inicial, alteración, sí es importante, digamos, profundizar en el estudio, sobre todo, bueno, hacer la interconsulta con cardiología, como para poder completar con Holter, ergometría, y bueno, y lo que el cardiólogo, digamos, recomienda. Y pacientes que tengan sintomatología compatible y que tengan compromiso digestivo, también se va a profundizar el estudio, sobre todo con radiología contrastada para determinar si tiene o no megavíscera y determinar si está con o sin patología demostrada a nivel digestivo. Bien, en relación al tratamiento, más que nada vamos a hacer hincapié en el tratamiento de la cardiopatía chagásica. Entonces, en sí el tratamiento va a depender de la sintomatología del paciente o de la patología demostrada. Entonces, en relación a disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca, en sí no se aplican estrategias que estén validadas en pacientes con Chagas, sino que se hace un tratamiento, como se haría en general a cualquier paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, sí, en pacientes con una fracción de eyección menor al 40%, se van a indicar beta-bloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y en pacientes con arritmia, amidodarona. Sí es importante tener en cuenta que por la elevada frecuencia de bradiarritmia, tener consideración al indicar digitálicos, beta-bloqueantes, algunos calcioagonistas y amidodarona, también utilizarlos con precaución. Bueno, en sí, quizás no es un tratamiento que inicia el médico de familia, pero que sí es importante tener en cuenta después para hacer el seguimiento. En relación al manejo y prevención del tromboembolismo, factores predictores de ACV en estos pacientes es sobre todo tener más de 48 años, que haya una alteración primaria en la repolarización ventricular, la presencia de aneurismas apicales y que la fracción de eyección sea menor al 50%. Y en pacientes con fibrilación auricular, que hayan tenido episodios embólicos o existentes murales, también se les va a indicar anticoagulación. En relación a lo que es bradiarritmia, algunos pacientes que son sintomáticos pueden ser candidatos a que se les implante un marcapasos, y en relación a las taquiarritmias, en general se sugiere la implantación de desfibrilador automático, sobre todo en aquellos que tengan taquicardia ventricular sostenida. Y en relación al dolor anginoso, sí es importante poder hacer un diagnóstico diferencial con cardiopatía isquémica asociada mediante cateterismo, porque, bueno, como decíamos previamente, sí se puede manifestar con un dolor de características anginosas. Y, bueno, en relación a lo que es el tratamiento etiológico del Chagas, bueno, si bien es importante que tengamos en cuenta, ¿no?, que en general la tasa de curación en los pacientes que tienen o sea, ya la enfermedad con desarrollo crónico es baja, ¿sí?, entre un 8 y un 25%, que en realidad, digamos, no se suele administrar el tratamiento en estas fases por también la alta tasa de efectos adversos que produce la medicación. Sí existe un estudio, ¿sí?, que lo realizó Rodolfo Biotti, que se realizó en 2006, donde se hizo con un N de 566 pacientes un tratamiento, un estudio, digamos, no randomizado, en donde se administró vesnidazol a pacientes infectados sin cardiopatía, con un seguimiento de 9,8 años, donde se hizo, digamos, control entre pacientes. Había 283 pacientes que fueron tratados y 283 pacientes que no fueron tratados. Y lo que se determinó es que los pacientes que habían sido tratados, la progresión a enfermedad cardíaca había sido de un 2,2% a un 5,9% contra los pacientes no tratados,
que la habían desarrollado entre un 13 a un 25%. Es decir, que hay algunos pacientes en enfermedad crónica, los cuales serían candidatos, digamos, a recibir la medicación, porque estaría demostrado que se detiene, digamos, la progresión de la enfermedad. Bueno, esto que decíamos, ¿no? De que aquellos pacientes con enfermedad crónica que se volvieron seronegativos, es como que la persistencia del parásito contribuiría a progresión de enfermedad cardíaca. Bien, y en relación al seguimiento, entonces una vez que nosotros tenemos los pacientes infectados, que ya determinamos la presencia de la enfermedad de Chagas, que ya vienen con un Chagas crónico, a los pacientes que determinamos que no tienen patología cardíaca demostrada, sí es importante realizar un control periódico a largo plazo con controles anuales para detección de la cardiopatía chagásica. Y en aquellos con patología demostrada, una detección precoz permite que, digamos, limitar la progresión de la enfermedad y ya, bueno, en fase avanzada sí el control sería por el cardiólogo. Bien, como conclusión, entonces, sí es importante, como decíamos antes, pensar en Chagas en todo paciente que tenga signos y síntomas compatibles, sobre todo con alteración cardíaca, sobre todo en nuestro medio, que es una zona endémica, ya que sigue siendo la tercera enfermedad parasitaria más frecuente a nivel mundial. La presencia de un electrocardiograma que sea patológico, como decíamos, pensar siempre la posibilidad de que sea un paciente con enfermedad de Chagas. En relación al tratamiento con vesnidazola en los pacientes con enfermedad crónica que tengan parasitemia, puede llegar a reducir la progresión de la enfermedad. Y aquellos pacientes que no tengan patología demostrada en relación al seguimiento, como decíamos recién, realizar controles periódicos anuales y en aquellos que tengan patología demostrada, hacer hincapié en el seguimiento por cardiología. Bien, les agradezco que hayan prestado atención. Y bueno, queda disponible entonces en YouTube, en Webex, y nuestras redes también están disponibles para cualquier duda o consulta que tengan. Y los esperamos en el próximo Ateneo. No sé si alguien tiene. Bien. Y en el chat, si alguien tiene alguna duda. Ah, bien. Y bueno, aquí en el Hospital del Milagro, la doctora Adriana Chazú es quien realiza los tratamientos. No sé si Ella hace valoración y seguimiento de pacientes con Chagas y, bueno, hace una valoración de la necesidad o no del tratamiento. Te digo, ella se encuentra en el consultorio. Los días, creo que martes de 14 a 17 en el y tienen que sacar tú. bien. Sí, por parte de la mañana, el martes de la tarde. Bien. Bien, entonces la doctora es quien valora, digamos, la necesidad o no del tratamiento. Ella está los martes a la tarde de 14 a 17 horas. Si los turnos se sacan por la mañana para después, el mismo día, para después obtenerlo por la tarde. Bien, bueno, entonces va a quedar disponible el Ateneo. Muchas gracias nuevamente y los esperamos en un nuevo Ateneo.